Estaremos hablando de las paredes y las cavidades del abdomen. Tenemos una pared superior, que es la cúpula del diafragma, fuertemente cóncava hacia abajo, de tal modo que una parte de los órganos superiores se encuentran parcialmente ocultos por la pared torácica. Son los llamados órganos tóraco-abdominales. Una pared inferior, que se denomina diafragma pelviano o diafragma pélvico, que cierra como un tabique hacia abajo la pelvis menor. Una pared anterolateral y una pared posterior. Aquí observamos la pared posterior, que comprende una zona mediana y dos porciones laterales. La porción mediana, formada por la columna vertebral, tapizada lateralmente por los músculos psoas mayores, y una porción lateral que se llama región lumbar. Una pared anterolateral conformada por los músculos rectos del abdomen dentro de sus vainas y los músculos anchos del abdomen. Una pared inferior que se denomina diafragma pelviano, constituido esencialmente por los músculos elevadores del ano lateralmente y por las formaciones del periné en la región mediana. Este es el punto más declive de la cavidad abdominal y de la pelvis. ¿Qué es el peritoneo? El peritoneo es una membrana serosa que tapiza las paredes de la cavidad abdominal y los órganos que contiene. Como toda serosa, el peritoneo comprende entonces una hoja o lámina parietal, una hoja o lámina visceral muy delgada que se adhiere a los órganos intraabdominales, cubriéndolos como si fuera un barniz. El peritoneo divide la cavidad abdominal en cavidad peritoneal, que es la más amplia, la más importante quizás por los órganos que contiene, el espacio retroperitoneal y el espacio subperitoneal o infraperitoneal. Aquí vamos a estudiar las diferentes porciones de la hoja parietal del peritoneo. Tenemos en primer lugar la porción diafragmática. Esta porción diafragmática reviste la cara inferior cóncava del diafragma. Luego tenemos el peritoneo parietal posterior. Que se encuentra delante de los órganos del compartimiento o espacio retroperitoneal. Es la hoja parietal posterior o peritoneo parietal posterior. Tenemos también el peritoneo parietal anterior o anterolateral, que reviste la cara interna de los músculos que forman la pared anterolateral del abdomen. Y por último tenemos el peritoneo parietal inferior, que se denomina también peritoneo parietal porción pelviana. Los órganos que se encuentran debajo de este peritoneo parietal inferior son llamados órganos subperitoneales, como la vejiga urinaria, parte del recto, las vesículas seminales, la próstata y otros. Aquí les voy a pintar nuevamente
el peritoneo parietal posterior. El espacio que queda detrás del peritoneo parietal posterior, entonces es el espacio retroperitoneal. ¿Qué órganos encontramos aquí en el espacio retroperitoneal? Están los riñones, los uréteres, las glándulas suprarrenales que vemos aquí, la aorta abdominal y sus ramas, la vena cava inferior y tejido adiposo. Órganos entonces del espacio o compartimiento retroperitoneal. El peritoneo parietal inferior o pelviano se encuentra aquí en la parte más baja, donde podemos observar los diferentes órganos como la vejiga urinaria, el útero, el recto, también los anexos del útero. Y aquí se forma lo que se denomina fondo de saco recto uterino, que es la parte más declive de la cavidad abdominopelviana. Del espacio retroperitoneal parten las raíces vasculares que unen la pared posterior a las diferentes vísceras. Para nosotros es de vital importancia para la división de la cavidad peritoneal el colon transverso, que es este, y el mesocolon transverso, que estoy mostrando aquí. Porque a partir de estas dos estructuras, esta cavidad peritoneal se divide en un espacio o compartimiento supramesocólico y en un espacio o compartimiento inframesocólico. Tenemos entonces el compartimiento supramesocólico desde el diafragma hasta el colon y el mesocolon transverso, donde acá estamos viendo el hígado y el estómago, y el compartimiento inframesocólico, donde se encuentran las vísceras como el yeyuno ileum y otros. Acá observamos entonces el colon transverso, el mesocolon transverso, las flexuras cólicas derecha e izquierda, que son los límites, y todo lo que queda aquí por arriba es el compartimiento supramesocólico, y lo que queda aquí por debajo va a ser el compartimiento infracólico o inframesocólico. En la región supracólica tenemos los órganos como el estómago, el hígado, el vaso, todos irrigados por una rama de la aorta que se denomina tronco celíaco. El receso subfrénico existe a la derecha y a la izquierda y está comprendido entre el hígado y el diafragma, separados por el ligamento falciforme. También encontramos el receso subhepático derecho e izquierdo, que también están separados por el ligamento falciforme del hígado. También la celda gástrica, situada a la izquierda del ligamento falciforme, y la celda esplénica, que ocupa la parte restante de la región subfrénica izquierda. Detrás del estómago existe una formación compleja que se denomina transcavidad de los epiplones o bolsa omental, que se desarrolla en sentido transversal hasta el ilio del vaso.
Acá podemos observar entonces el hígado, el estómago en la celda gástrica y el vaso en la celda esplénica. Y este espacio que observamos aquí se denomina transcavidad de los epiplones o bolsa omental. En la región infracólica estudiamos una porción abdominal y una porción pélvica. En la porción abdominal está casi enteramente ocupada por el intestino delgado, los surcos paracólicos derecho, que es este, y el surco paracólico izquierdo, comunican esta región infracólica con la región supramesocólica. En la porción pelviana está ocupada por el recto, atrás y adelante el sistema urogenital. Tenemos aquí dos fondos de sacos, vésico uterino y recto uterino en la mujer, o también denominado fondo de saco de Douglas, que constituye en el sexo femenino el punto declive de la cavidad peritoneal. En cuanto a los órganos del abdomen, se clasifican según su relación con el peritoneo en intraperitoneales o peritonizados, que se encuentran en la cavidad peritoneal del abdomen, y la cavidad peritoneal de la pelvis. ¿Cuáles son los órganos intraperitoneales que se encuentran en la cavidad peritoneal del abdomen? Y encontramos el estómago, la porción superior del duodeno, el yeyuno, ileum, el vaso, el hígado, la vesícula biliar, el ciego, el apéndice, el colon transverso, el colon sigmoide y otros. En la cavidad peritoneal de la pelvis, entonces, como órganos intraperitoneales, encontramos el fondo del útero, el cuerpo del útero, los anexos como las trompas y el ovario, pero aclarando que el ovario es una excepción porque no tiene revestimiento peritoneal. Es decir, se encuentra en la cavidad peritoneal de la pelvis, pero es extraperitoneal en el sentido de que no tiene revestimiento peritoneal. Por otro lado, como órganos extraperitoneales, tenemos los órganos que se encuentran en el retroperitoneo, o sea, en el compartimiento retroperitoneal, por eso se les denomina órganos retroperitoneales. Órganos retroperitoneales primarios se localizan desde el principio del desarrollo en el espacio retroperitoneal y son los riñones, las glándulas suprarrenales y las porciones superiores de los uréteres. Ahora, órganos retroperitoneales secundarios, ¿qué quiere decir? Quiere decir que durante el desarrollo embriológico eran intraperitoneales, pero que después se desplazan hacia una posición retroperitoneal. ¿Qué encontramos? Encontramos la porción descendente del duodeno, la porción horizontal del duodeno, la porción ascendente del duodeno, el páncreas, el colon ascendente, el colon descendente, el tercio superior y tercio medio del recto. Y luego ya estudiamos los órganos infraperitoneales o subperitoneales que se encuentran debajo de la cavidad peritoneal de la pelvis, es decir, debajo del peritoneo parietal inferior. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos la vejiga urinaria con la desembocadura cercana de los uréteres, la porción distal de los uréteres, el tercio inferior del recto, la próstata y glándulas vesiculosas en el hombre, el cuello uterino y la vagina en la mujer. Estos entonces son órganos subperitoneales.
Ahora estudiamos las formaciones peritoneales, que son varios. Los mesos, ¿qué son los mesos? Los mesos son formaciones peritoneales portadoras de vasos que relacionan una víscera con la pared abdominal. Están constituidos por dos hojas que contienen el peritoneo visceral al peritoneo parietal y encierran un espacio donde entonces encontramos vasos, nervios linfáticos. Es la raíz de un órgano. Acá tenemos, por ejemplo, el mesocolon transverso, también el mesenterio, que es el meso del intestino del yeyuno ileum. También existe un mesoapéndice y un mesocolon sigmoides. Ligamentos. Los ligamentos son semejantes a los mesos, pero entre las dos hojas que los constituyen no se encuentra o no contiene ninguna raíz vasculonerviosa importante. Por ejemplo, tenemos este ligamento, que es el ligamento falciforme del hígado. También existen ligamentos hepatogástricos, frenocólicos y otros. Acá vemos, por ejemplo, un ligamento que une el diafragma con el estómago. También acá un ligamento que une la flexura cólica izquierda con el diafragma, por eso se denomina frenocólico. Estos entonces no contienen estructuras vasculonerviosas. Hay varios ligamentos que vamos a ir estudiando con los respectivos órganos. ¿Qué son los omentos o epiplones? Estas formaciones peritoneales son formaciones de dos hojas que reúnen dos vísceras vecinas. Contienen a menudo raíces vasculares. Por ejemplo, tenemos el epiplón menor o gastrohepático que estamos observando aquí. Gastrohepático. También el gastrocólico, que es este, que es el mayor. Y también existen otros más pequeños, como el pancreático esplénico, que une la cola del páncreas con el ilio del vaso. Y el gastroesplénico, que une la curvatura mayor del estómago con el vaso. Aquí observamos el epiplón mayor o gastrocólico, que va de la curvatura mayor del estómago al colon, pero que luego cuelga delante de las vísceras como si fuera un delantal. Contiene mucho tejido adiposo y vasos. Aquí pueden observar el epiplón mayor o gastrocólico. Fíjense la cantidad de grasa que puede llegar a tener el epiplón. Este es el epiplón mayor.